Hoy, en nuestro quinto episodio, nos sumergimos en un tema de creciente relevancia y oportunidad: las inversiones sostenibles. Para guiarnos en este fascinante camino, tenemos el honor de contar con los socios fundadores de Casa de Valores Futuro. Nos acompañan Washington Arellano, su presidente, y Alejandra Cajas, su vicepresidenta, quienes nos detallarán y ampliarán las diversas opciones que este mercado nos ofrece. Con ellos, nos adentraremos en un mundo lleno de posibilidades para quienes buscan no solo rentabilidad, sino también un impacto positivo. Prepárense para descubrir cómo hacer nuevos negocios con un enfoque en sostenibilidad. Bienvenidos a nuestro podcast de Business Journey, esta temporada dedicada a la sostenibilidad. Y el día de hoy tenemos un gran invitado, Washington Arellano, que ya vamos a hablar un poco más de él, pero que es profesor de la UES, alumno de la UES. Washington, un gusto tenerte aquí. César, para mí es un placer compartir este espacio y la verdad es que estoy muy contento también de poder estar invitado a The Business Journey, y creemos que podemos compartir nuestra experiencia y nuestro conocimiento con relación a la parte financiera y sostenibilidad. Excelente. Creímos conveniente que este espacio de sostenibilidad tiene muchas aristas, y una de las aristas es justamente las finanzas sostenibles, las inversiones sostenibles, porque hay un mercado nuevo y yo creo que como país no está muy desarrollado, hay muchísimas oportunidades, hemos escuchado algo y justamente eso es lo que queremos profundizar. Cuéntanos por qué está incluido el tema de sostenibilidad en las finanzas. Mire que es una excelente pregunta, y esto de las finanzas sostenibles nace con el propósito de que podamos cambiar esa mentalidad de que normalmente estamos buscando solamente el beneficio de capitales, ¿verdad? De tener retornos de inversión, y dejamos a un lado tal vez el impacto social, ¿verdad? El impacto ambiental o de gobernanza. Entonces, creo que esto de las finanzas sostenibles nace con ese propósito de cambiar ese chip, del chip del capitalismo extremo, si lo vemos de una forma, a un capitalismo mucho más consciente, donde cada dólar que nosotros destinamos, por ejemplo, a la inversión, sea para poder impulsar un producto o un proyecto que al mismo tiempo esté dando buenos puestos de trabajo, ayudando a las personas, que esté teniendo buenas campañas de responsabilidad social también, ¿verdad? Y que esté ayudando con el medio ambiente. Entonces, hemos hablado en otros episodios de la responsabilidad social corporativa, del ESG, algunos nos han mostrado el tema de gobernabilidad, medio ambiente, la parte social. Pero ¿cómo se integra? Es decir, pongámonos desde el punto de vista de una empresa, de una organización que tiene su visión de responsabilidad social, que está haciendo las cosas con la sociedad, que tiene proyectos ambientales porque está reduciendo la contaminación. ¿En qué momento integrar esto de las finanzas sostenibles? Porque yo creo que hay mucho desconocimiento de cómo aplicarlo en la práctica. De acuerdo, y eso tal vez puede ser un activo muy importante para la empresa, ¿verdad? El tomar esa decisión de tener una buena responsabilidad social o estar cambiando su matriz energética, por ejemplo, es algo que normalmente se le demuestra a los actores financieros. ¿Con qué objetivo, con qué propósito? Si yo estoy buscando recursos para cambiar mi matriz eléctrica o para poder consumir de una forma mucho más amigable, para desarrollar un proyecto tal vez de paneles solares, ¿verdad? Entonces yo puedo compartirle eso a las diferentes entidades financieras o a inversionistas que están buscando también, por el otro lado, poner esos recursos en esos proyectos para poder financiarme en condiciones mucho más favorables. Eso es muy importante. Entonces, la oportunidad que me da es poderme financiar desde el punto de vista de la empresa con algunos beneficios que ya me vas a contar. Entonces, vamos a poner un ejemplo un poco sencillo, que tú ya lo mencionaste. Yo soy una empresa, estoy vinculado con los temas ambientales, comprometido, voy a impulsar el tema de energía solar porque quiero ser generador de mi propia energía y Entonces, ¿qué haría el empresario con un proyecto de esas características desde la perspectiva normal o digamos tradicional y con esta visión sostenible? Normalmente podría aprovechar esa oportunidad para captar financiamiento. Y ahí hablo un poco del mercado de valores. Dentro del mercado de valores, las empresas pueden salir a financiarse de forma tradicional mostrando un proyecto. Pero si mostramos un proyecto, en este caso, donde vamos a invertir en paneles solares, podemos capturar fondos de entidades financieras como por ejemplo los bancos multilaterales, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, donde ellos estarían dispuestos a
poder financiar todo nuestro proyecto, porque saben que además de ofrecerles un retorno de su financiamiento, de su inversión, vamos a impulsar la parte sostenible a nivel nacional o en efecto ayudar a la población ecuatoriana. ¿Y qué es lo que pasa con las tasas? ¿Qué pasa cuando el crédito viene de un multilateral y de pronto también hay una entidad financiera local que también dice, oye, yo también te puedo prestar? ¿Cómo tiene que actuar, digamos, la empresa en función de conseguir esos recursos? O sea, en este caso, uno de los grandes beneficios es que como el dinero tiene ese propósito exclusivo de ir hacia ese proyecto de sostenibilidad, lo que va a lograr la empresa es financiarse en mejores condiciones. Okay. Tasas de rentabilidad más baratas, ¿verdad? El costo financiero más barato, plazos tal vez que sean de muy largo plazo y una estructura de pago que ya no sería una tabla de amortización mensual, sino sería con pagos semestrales, con pagos anuales, porque por el otro lado esta entidad que pone los recursos sabe que su dinero está siendo canalizado a un proyecto de responsabilidad social, de impacto ambiental, ¿verdad? Entonces ahí hay una oportunidad real para el empresario que está tomando esa decisión de ser más sostenible. Excelente. En el Ecuador. Ahora, importante mencionar pues que Washington es el CEO de una casa de valores que hemos tenido la oportunidad aquí en la universidad de ver su evolución. Y ahora desde esa perspectiva, tú ya manejando la Casa de Valores, conociendo este ecosistema, conociendo a cómo se maneja la temática, cuéntanos un poco qué tan maduro está el mercado con respecto a solicitar eso. Cuéntanos qué pasa en el mercado real cuando existen este tipo de proyectos, acuden, buscan o todavía hay una oportunidad. Yo creo que hay una oportunidad. Si bien es cierto, no hay un mercado tal vez muy maduro, pero si vemos en los mercados internacionales, el comportamiento del inversionista se inclina mucho más a comprar instrumentos financieros de inversión que tengan ese componente social, ese componente de ESG, ¿verdad? Donde efectivamente saben que su dinero está enfocado a beneficiar a la población, al medio ambiente, ¿verdad? La gobernanza. Pero al mismo tiempo en Ecuador hemos visto casos de éxitos. Por ejemplo, las entidades financieras son los principales emisores de estos bonos temáticos, de los bonos sociales o los bonos de los ODS, ¿verdad? Donde, por ejemplo, una entidad financiera emite un bono violeta que va específicamente con el propósito de capturar los recursos y dar créditos a mujeres emprendedoras, mujeres empresarias, ¿verdad? Entonces, emiten estos bonos. Quienes compran estos instrumentos principalmente son los multilaterales con tasas o condiciones mucho más favorables y de esa forma consiguen recursos exclusivamente para ese propósito, ¿verdad? Entonces yo creo que hay una oportunidad. El mercado global está demandando mucho de estos instrumentos y creo que en el Ecuador hay una oportunidad para poder desarrollarlo mucho más. ¿Y por qué no se ha desarrollado ese mercado? ¿Qué falta para que el mercado se desarrolle? Yo creo que hay que hacer un poco de concientización también. El inversionista tradicional está en búsqueda de, efectivamente, seguridad y rentabilidad. Muchas veces se inclinan más por rentabilidad, pero no están viendo como un componente positivo el impacto social, ¿verdad? Entonces yo creo que hay mucho que trabajar por el lado del inversionista, que no se enfoque 100% en el retorno de ganancias rápidas o de ganancias altas, sino que sepa que su dinero está siendo canalizado para poder tener un impacto positivo en la sociedad. ¿Y qué está pasando con la oferta? ¿Los bancos ya entendieron estos bonos temáticos como una oportunidad o todavía el mercado no está tan maduro desde el punto de vista de quien ofrece? Excelente pregunta también. En ese caso hemos visto en el mercado local que bancos, tal vez los principales, han emitido ya desde el 2021, si no me equivoco, bonos por más de $200 millones, bonos verdes, bonos temáticos, cooperativas de recrédito de la misma forma, ¿verdad? Tuvimos aquí en UES un lanzamiento de un bono social y en efecto por el lado del sector privado, del sector real, hemos visto muy pocas empresas, pero dos tal vez de las más grandes, entre esas podría nombrar a Difare, ¿verdad? Que emitió un bono por $100 millones para un proyecto social o ambiental que ellos están realizando. Entonces, hay una gran oportunidad. Ahora, dentro de ese ecosistema financiero, las casas de valores, ¿cómo intervienen en fomentar, difundir y ser parte de este proceso? Las casas de valores creo que somos un actor muy importante para poder impulsar
que se estructuren este tipo de bonos, pero ahí la Casa de Valores debería recomendar a la empresa, si es que la empresa tiene en sus pilares estratégicos esta responsabilidad social o gobernanza o impacto ambiental, a que pueda demostrarlo, ¿verdad? Demostrarlo hacia el inversionista, y ahí para demostrarlo muchas veces se tiene que contratar a un tercero que se llama un verificador, donde hace una especie de auditoría y la auditoría se elabora un informe demostrándole al inversionista o a los potenciales inversionistas que efectivamente hay un impacto real, donde se pueda medir, se pueda ver la parte cuantitativa y cualitativa de cómo se están utilizando estos recursos y los resultados del uso de estos recursos en estos proyectos. ¿Y hay empresas en el Ecuador en donde están haciendo esto? Excelente pregunta. Normalmente las Big Four están desarrollando este tipo de informes de auditoría o verificaciones, ¿verdad? Que se los llama correctamente de la forma técnica, pero normalmente son empresas internacionales, como hay unas que multinacionales, probablemente. Multinacionales, exactamente, que normalmente te vienen de la mano con las calificadoras de riesgo. Así como la calificadora de riesgo te hace un informe de riesgo y de seguridad, estas mismas empresas tienen un brazo donde te hacen un informe, en este caso social, un balance social. Perfecto, muy bien. Este episodio lo vamos a dividir en dos. Vamos a tener una segunda parte con otra invitada de la Casa de Valores. Y antes de terminar, Washington, cuéntanos, ¿qué mensaje le darías a nuestra comunidad con respecto a estas finanzas sostenibles, a cómo incentivar, cómo motivar para que sean parte, pues, de todo este proceso que vemos que en nuestro país todavía hay muchas oportunidades? En este caso mi mensaje va para el empresario, para el dueño de empresa que está haciendo las cosas bien, que está dando buenos puestos de trabajo, que está alineado tal vez a impulsar los objetivos de desarrollo sostenible, que vea esto como un valor que ellos tienen intrínseco dentro de su organización, que lo pueden demostrar hacia potenciales inversionistas y de esa forma puede capturar fondos o financiarse de una forma más amigable. Así que yo creo que hay que seguir impulsando estas buenas prácticas de gobernanza ambiental, ¿verdad? Y de impulsar la inclusión también. Y poder capitalizarlo en el sentido de que podamos financiarnos tal vez con tasas mucho más atractivas, condiciones de pago mucho más flexibles y seguir desarrollando este ecosistema de sostenibilidad empresarial. Excelente, muy bien. Y justamente por eso, pues, la Casa de Valores Futuro, en conjunto con la UES, hemos firmado un convenio que justamente busca continuar ese proceso de difusión, de educación financiera, porque creemos que existen muchísimas oportunidades y de la misma forma opciones para que el sector y el ecosistema se siga desarrollando. Muchísimas gracias Washington, por tu tiempo. Encantado. Así que volvemos en segundos con nuestra siguiente invitada. Muchísimas gracias. Continuamos con este episodio en nuestra temporada de la sostenibilidad y tenemos a Alejandra Cajas, vicepresidente de inversiones en la Casa de Valores, en donde también nos va a contar un poco, Alejandra, este entorno, cómo funciona, pero ahora desde la perspectiva del inversionista. Cuéntanos cómo el inversionista puede aprovechar esta temática en beneficio de... Ok. Bueno, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. En este marco de los bonos temáticos que en Ecuador se han convertido en una alternativa muy importante para empresarios para poder lograr financiarse en condiciones más adecuadas y sobre todo con un propósito social o de género, dependiendo cómo sea el bono, también constituye una alternativa de inversión muy importante para aquella entidad que busca no solamente invertir buscando una rentabilidad, sino también invertir con propósito. Es lo que buscamos al momento de presentar una alternativa de un bono temático. En el Ecuador, pues a lo largo de este último tiempo, han existido distintos bonos con esta temática, ¿no? Están los bonos verdes, que básicamente contribuyen al medio ambiente, impulsar iniciativas que tengan este tipo de finalidad, ya sea entidades financieras, o ya sea empresas del sector no financiero. Luego está el bono azul, por ejemplo. El bono azul contribuye a todo lo que tiene que ver con hidroeléctricas y mejoras por ese en el marco, pues, de esta realidad, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, el bono de género, que es un bono que tiene un tinte muy bonito porque busca impulsar el desarrollo de mujeres, ¿no? En todos los ambientes. De hecho, te cuento, como Casa de Valores Futuro, nosotros hace un tiempo asesoramos y acompañamos a una cooperativa de ahorro y crédito para poder emitir un bono de género, que buscaba básicamente que todos los inversionistas que
compraban parte de este título financiero, tenían la seguridad de que todos estos recursos iban a ser canalizados hacia dar préstamos a mujeres emprendedoras del área rural, que escasamente tenían acceso al financiamiento. Entonces ahí está el verdadero propósito de invertir en este tipo de títulos, ¿no? Perfecto. Y lo veíamos en uno de nuestros episodios que obviamente parte de la sostenibilidad de las empresas. Ahora con las nuevas generaciones son más sensibles a estos temas sociales, ambientales. Entonces probablemente en una sucesión familiar alguien de la generación X o la generación Z ya piensa en esto como oportunidad. Entonces también lo conversábamos y decíamos, hey, es una buena oportunidad para el inversionista o para la empresa que quiere invertir de una manera diferente, diversificarse y decir, ok, ya no me voy por lo tradicional y ahora busco una oportunidad y me diversifico con estas temáticas. Cuéntanos qué tan práctico eso es posible, no es posible, claro, y digamos, ¿es viable, factible? Sí, mira, tú dijiste una palabra interesante que es la diversificación. Uh-huh. Y un inversionista tiene que tener la diversificación como pilar fundamental de sus inversiones. Como comúnmente se dice, no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Acá sucede exactamente igual. Entonces, claro, no quiero decir que el inversionista tenga que tener todo su portafolio con este tipo de temáticas, sino más bien diversificarlo. Un poco de pronto en entidades financieras, un poco de pronto en renta variable, si así sus políticas lo permiten, un poco de pronto en otro instrumento de una empresa, digamos, del sector real, a largo plazo, corto plazo, dependiendo de sus expectativas. Y una parte importante también, pues, en ese tipo de bonos temáticos. ¿Es posible? Sí. ¿Cómo se puede invertir en un bono temático? A través de una casa de valores. Okay. En el Ecuador, pues han habido varias emisiones de bonos temáticos a través de las bolsas de valores, tanto de Quito como de Guayaquil, quienes también promueven este tipo de iniciativas. El monto mínimo para invertir, pues ya va a depender de cada emisor, pero comúnmente suele ser a partir de los $5,000, ya dependiendo. Y en cuanto a rentabilidades, pues bueno, se encuentran rentabilidades entre un 7, un 8%. Ya todo esto depende de cómo se estructura el título y cómo el emisor decida otorgar esta rentabilidad. Ahora, hablábamos con Washington en la parte previa y decíamos que esto es mucho de riesgo y de rentabilidad. ¿Qué tan riesgoso es este bono y es más rentable o no dependiendo de lo que pueda diversificar este inversionista? Ok. Mira, el riesgo, sin duda alguna, es de algo que tenemos que conversar cuando hablamos de rentabilidad. Pero hay una cosa importante que ver aquí, que al ser un bono temático tiene una estructuración muy particular, donde incluso un organismo internacional vela precisamente por esa finalidad que tiene el bono. Entonces, constantemente está revisando que esos recursos que lleguen de la inversión sean exclusivamente para los fines para los cuales fue creado el bono. Entonces, en todo ese marco de controles, lo único que hacen es dotar al papel de una mayor seguridad y que el inversionista esté tranquilo de que estos recursos se están utilizando pues para el fin con el cual invirtió. Adicionalmente, estos títulos cuentan con una calificación de riesgo que cada 6 meses es actualizada y en función de esto, pues bueno, el inversionista tomará su decisión de inversión o de mantener pues su posición de inversión allí. Qué bueno. Y en la práctica, la misma pregunta que le hacía a Washington, ¿qué tan real esto está ocurriendo en el Ecuador? Washington nos daba por ahí un ejemplo de que sí, ya ha habido algunas prácticas que se están haciendo, pero si bien pueden haber y pocas, ¿qué hace falta para que esto vaya creciendo? Sí, mira, en efecto, muchas entidades financieras de acá del Ecuador, ejemplo, Banco Guayaquil, Banco Produbanco, de las que se me vienen a la mente, Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo, ya han emitido estos bonos temáticos. ¿Qué hace falta para que se promuevan más bonos temáticos? Yo creo que la cultura empresarial de las empresas acá en el Ecuador es siempre, pues bueno, por el lado de la inversión, buscar la rentabilidad, ¿no? Entonces yo creo que tiene que cambiar un poco esa manera de pensar, porque, a ver, si no tenemos la demanda o no tenemos los inversionistas que busquen invertir en ese título, probablemente tampoco vamos a encontrar ese impulso que tengan las empresas para emitir este tipo de títulos. Una cosa es cierta, que actualmente la realidad es que son los grandes multilaterales, BidInvest, por ejemplo, quienes invierten en este tipo de títulos con
con agrado también les puedo decir que hay instituciones financieras locales que también están optando por invertir en este tipo de títulos de bonos temáticos. Y una cosa importante es que cuando se emite un bono temático, normalmente pues el monto de emisión supera los $12 millones. Entonces, eso también es un tema importante porque, claro, necesitas tener toda una estructura de colocación de esos fondos que te van a llegar exclusivamente para ese propósito. Entonces, sí, la empresa tiene que estar muy consolidada internamente antes de realizar una emisión. Y aquí es algo importante. Ahorita mientras tú lo hablabas, pues hay mucho interés en la biodiversidad del Ecuador, en la parte social, y nos ven con unos ojos diferentes, tanto especialmente desde el punto de vista internacional. Sin embargo, si no hay oferta, obviamente si no hay proyectos, no nos sirve de nada tener esa buena visión internacional en el tema ambiental, sostenible, social, si no se genera oferta. Entonces, es de parte y parte, ¿no? Quieren invertir, pero no generamos la oferta. Entonces, ¿cómo incentivar la oferta? Claro, a ver, en primer lugar, yo creo que hay que trabajar mucho con la empresa como tal, es decir, con los directorios de las empresas, hacerles saber que es una muy buena alternativa de financiamiento y, sobre todo, que van a poder impulsar eso que los caracteriza. Por ejemplo, te pongo un ejemplo de una empresa que en el mercado de valores sacó su bono temático, que toda la vida venía haciendo digamos, ese espíritu verde, por decir así, pero nunca lo había considerado que podía haber sido una herramienta para poder emitir un bono de estas características. Se lo analizó, se lo pensó y salió al mercado de valores con un bono verde, precisamente, la primera empresa del sector no financiero con un bono verde. Entonces, claro, son cosas que a veces las empresas las tienen, pero muy pocas veces se las llega a analizar y se las utiliza como una buena herramienta para poder emitir. Y tú has dicho algo clave, esto se tiene que tratar a nivel de directorios, al más alto nivel, porque puede ser que exista un tema de desconocimiento. Totalmente. ¿Sí? Y obviamente la falta de conocimiento hace también pérdidas, no tener esa oportunidad de generar las oportunidades que hemos hablado. Alejandra, tú también eres parte de nuestro equipo docente, participas en uno de los diplomados. ¿Qué mensaje le darías a nuestra audiencia con respecto a lo que hemos hablado el día de hoy? En primer lugar, pues de cara al financiamiento, aquellas personas que nos están escuchando y de repente pertenecen a empresas que realmente tienen un espíritu verde, azul, violeta, que evalúen, que conozcan, que estudien, que se informen de este tipo de iniciativas que pueden ser una buena forma de apalancamiento para las empresas, ¿no? Y que no le tengamos miedo a estos nuevos tipos de financiamiento. Simple y sencillamente son herramientas que van a permitir que el mercado de valores se vuelva mucho más sólido, en este caso. Ese por el lado de quienes buscan financiarse. Y quienes nos están escuchando y buscan de pronto invertir con propósito, que busquemos diversificar, ¿sí? No todo es rentabilidad. Y vean que siempre el tema del riesgo va atado a la rentabilidad. Entonces, si vemos un producto que primero tiene un espíritu interesante, por ejemplo, ayudar a mujeres, colocar, digamos, recursos en emprendimientos o mejorar el medio ambiente, tratemos de buscar este tipo de inversiones que a la larga lo que van a hacer es contribuir al medio ambiente, a la sostenibilidad y tal. Segundo, que se queden tranquilos que estos títulos tienen absolutamente todas las coberturas que ofrece el mercado de valores. Y sobre todo, los emisores que están atrás de estos títulos. Es decir, no cualquier empresa está lista para emitir un bono temático. Tenemos instituciones financieras y tenemos empresas del sector no financiero pues que están listas para hacer esta emisión. Entonces, inversionistas que nos están escuchando, evalúen sus alternativas, no todo es rentabilidad, busquen inversiones con propósito. Excelente. Y todo regresa a la educación financiera, a la generar esas habilidades, esos conocimientos diferentes que permitan pues que se tomen mejores decisiones. Muchísimas gracias, Alejandra, por tu tiempo. Ha sido un gusto tenerlos aquí también a Washington en la primera parte. Y de esa forma finalizamos este capítulo dedicado a la sostenibilidad, pero a las finanzas sostenibles. Muchas gracias. No te pierdas ningún episodio y suscríbete hoy mismo a Business Journey.